Bien, bendiciones, hermano. Vamos para el video 2, ¿ok? Que todavía falta mucho. Todavía falta bastante, ¿ok? En esta parte 2 trabajaré con los profetas falsos. Profetas falsos, soñadores de sueños y visiones falsas y mentirosas. ¿Dónde? Pues aquí en la Biblia, en el libro de Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, Dios habla de aquellos profetas falsos, mentirosos, soñadores de sueños y de visiones falsas. Vamos a ver cómo Dios nos enseña de estos profetas. Y luego pasaremos más adelante, en los próximos videos, pasaremos también para hablar acerca de cómo Pablo tenía sueños y visiones y revelaciones, para que entendamos un poquito mejor el propósito de cómo se debe de profetizar y se debe de tener sueños y revelaciones y visiones, pero conforme a la enseñanza, el modelo ejemplar que Dios permitió en Pablo, que es ahí donde debemos seguir el modelo ejemplar que Dios enseña a Pablo, su doctrina para las iglesias. Pero ya mismo voy con los profetas falsos, soñadores de sueños y visiones falsas, aquí en Jeremías. Pero antes de yo ir aquí a Jeremías, yo quiero contarles a ustedes. Yo me siento un poquito indignado, ¿verdad? De yo estar escuchando actualmente tantas y tantas profecías que están fuera de orden bíblico. Tantas profecías que se salen del orden bíblico y que se convierten en profecías de herejías, se convierten en apostasía. Hace unos cuantos meses estaba yo escuchando una profecía de una mujer que no voy a decir su nombre. Es muy conocida. Y esta mujer salió de una iglesia que no voy a mencionar el nombre de la iglesia. Tampoco, ¿ok? No voy a hacerlo. Te lo prometo que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero salió de una iglesia donde en esa iglesia hubo un gran escándalo acerca de un pastor que se le acusó y que todavía se le sigue acusando de que se le acusa de que cometió adulterio y otras cosas más que no voy a mencionar. Y ciertas personas que tenían ciertos ministerios pues salieron de esa iglesia y se fueron para otra iglesia. Entonces esta mujer que salió de esa iglesia, que no voy a mencionar nombre, pues dicen que es profeta. Y estaba yo hace unos cuantos meses escuchando una profecía que ella lanzó acerca del pastor, de ese pastor. Y hermanos, me decepcioné totalmente. Me decepcioné. Porque nada de lo que esa hermana habló, de las profecías que habló, nada tiene que ver con el evangelio. Las profecías totalmente están fuera de orden bíblico. Y toda profecía que no se alinee a las enseñanzas doctrinales que Cristo Jesús le revela a Pablo para las iglesias, ¿verdad? Pues realmente vienen a ser profecías falsas, totalmente falsas, fuera de orden bíblico. Me da mucha tristeza ver mujeres o hombres profetizando hoy en día que todas sus profecías se enfocan a los hombres. Y yo te voy a ser sincero y honesto. Yo conozco bastante bien el tema profético.
el asunto es en las profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de hoy. Yo conozco el asunto y el tema en las profecías bastante bien. ¿Ok? Y yo entiendo que en el día presente de hoy en día, en la actualidad, Dios en el Evangelio de la Gracia, pues corrige, exhorta y corrige, amonesta en cuanto a personas que están en cualquier actividad pecaminosa. No importa cuál sea el pecado, adulterio, fornicación, lo que sea. Dios sigue hablando a la iglesia para que Dios hable a la iglesia, a que la iglesia pues se alinee a la palabra de Dios y se aleje de las actividades pecaminosas. Esto está en la palabra. Y yo lo tengo que predicar porque está en la palabra, ¿ok? Y aunque el Espíritu Santo pues corrige, amonesta y exhorta a que la iglesia hoy en día se aparte de la inmundicia, de la mundanalidad, del pecado, de la lascivia, la fornicación, adulterio y todas estas cosas, que es cierto. Pero la profecía de hoy en día, para corregir pecados, tienen que estar toda enfocada al conocimiento de Cristo en la cruz. De que la iglesia, el creyente, entienda y comprenda la obra del sacrificio de Cristo. Si el creyente no entiende la obra del sacrificio de Cristo y no entiende que Cristo perdona los pecados, eso produce que la iglesia hoy en día siga en sus actividades pecaminosas. Continúe en sus actividades pecaminosas. ¿Por qué razón? Porque el pecado hace que los hombres se concentren y se enfoquen en ellos mismos, en lo que ellos deben de hacer o deberían de hacer para estar bien. El mismo pecado hace que los hombres se enfoquen en ellos y no en la cruz. Y el propósito y el plan de Dios a través de Cristo es que los hombres, en medio de sus pecados, en medio de sus debilidades, pues se enfoquen más a Cristo, en la confianza en el Señor. ¿Ok? Por eso es que Pablo, no se me ha olvidado ir a Jeremías, tranquilo, ¿ok? Tranquilo, que voy a ir como quiera. Por eso es que Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, me parece que es Romanos 8, versículo 6, Pablo dice, porque en ocuparse del pecado es muerte, pero en ocuparse de la vida, del Espíritu, es vida y paz. Significa que cuando hoy en día los creyentes, en medio de nuestras debilidades, nos enfocamos en solamente hablar de los hombres, del pecado, hablando del pecado, los hombres pecaminosos, arrepiéntate tú, y no se enfoca en hablar y en creer y en conocer la obra salvífica de Cristo. Pues entonces eso es muerte espiritual. La muerte espiritual es como que el hombre se apaga espiritualmente y se aleja de Dios. Entonces, el pecado como tal hace que el hombre se enfoque y se concentre en ellos, menos en Cristo. Pero en enfocarse uno en Cristo en medio de las debilidades humanas pecaminosas, eso hace que el hombre sea restaurado. Y definitivamente, hoy en día yo estoy observando muchas personas que alegan ser llamados profetas, sea hombre o mujer, que están únicamente enfocados y concentrados en el hombre y no es en la obra salvífica de Cristo. Están enfocados en la condición como vive el hombre de pecaminosidad en sus debilidades. Y eso está arbitrariamente y contrario a lo que es la obra de Cristo en la cruz del Evangelio. ¿Ok? Perfecto. Ok.
Y voy a ir ya mismo a Jeremías, ¿ok? Voy a darle un consejo a ustedes de lo que Pablo habla. Y con esto vamos a ir a los profetas falsos, soñadores de sueños, en el libro de Jeremías, ¿ok? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13, dice Pablo: pero a ustedes gentiles yo les hablo. Yo soy el apóstol de los gentiles y yo honro mi ministerio. Tenemos que comprender muy bien que en este tiempo es en la iglesia, ¿verdad? Cristo Jesús asignó y llamó y colocó a un apóstol para que ese apóstol, que es Pablo, Dios le dé la revelación de la doctrina del Evangelio, para que solamente nosotros, la iglesia, nos dejemos llevar por lo que Pablo nos enseña. Y Pablo es nuestro apóstol para el día de hoy en las iglesias, que Dios les revela el Evangelio. El Evangelio que hoy en día debemos de predicar, que es la gracia, según Hechos 20:24, que dice: para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Ese Evangelio llamado gracia, Hechos 20, versículo 24, Dios se lo colocó a Pablo. Y ese es el Evangelio que debemos de predicar. El contenido que contiene ese Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, se lo reveló a Pablo para nosotros. ¿Ok? Definitivamente muchos de nosotros nos vamos para la ley y nos vamos para otras doctrinas, a seguir otras doctrinas que no nos corresponden. No nos corresponde a nosotros, porque nada tiene que ver con la enseñanza doctrinal del Evangelio que Dios permitió en Pablo para nosotros, la iglesia, y obedecer. Pero juntamente lo que yo le acabé de hablar en Román, también vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Timoteo 1:11, y dice: del cual yo he sido constituido, número 1, predicador, número 2, apóstol, y número 3, maestro. Maestro, y luego dice: de los gentiles. ¿Ok? Los gentiles antes eran pecadores, paganos, idólatras, no tenían participación con el pueblo judío en el tiempo de Jesús, ni tampoco bajo la ley. Pero Dios mandó a Pablo a ser un apóstol para evangelizar y predicar con la enseñanza que el Espíritu Santo le da a Pablo a los gentiles. Y esos gentiles, al oír el mensaje de Pablo, creyeron por fe y entonces se convirtieron a Cristo. Lamentablemente, nosotros, la iglesia, fuimos esos gentiles que no teníamos participación con el pueblo judío, pero por gracia hemos sido alcanzados a través de la predicación y el evangelio que Cristo le revela a Pablo. Pablo es nuestro apóstol que deberíamos de seguir, que Pablo es el que instruye, guía, le habla al pastor Timoteo, tanto a Tito, Timoteo, tú me entiendes, y todas las iglesias que de las cartas que Pablo escribió, pues Pablo era el ministro, el maestro que educa y enseña la doctrina. Hoy en día, el tema es la profecía, los sueños y las revelaciones, que hoy en día muchos profetizan. Si no está conforme a las enseñanzas que Cristo Jesús le revela a Pablo, no es profecía. ¿Ok? Tiene que estar alineado al apóstol maestro que Dios asignó a Pablo. ¿Ok? Tiene que estar conforme a todas las enseñanzas que Pablo habló y predicó y enseñó en las iglesias. Pablo tuvo sueños, visiones y revelaciones, que lo vamos a ver más adelante en los próximos videos que yo haga. En los próximos videos que yo haga vamos a ver los sueños,
las visiones y las revelaciones que Pablo tuvo. Y de esos sueños, visiones y revelaciones que Pablo tuvo, Pablo nos va a enseñar un modelo a seguir de cómo la iglesia tiene que profetizar, cómo la iglesia tiene que tener visiones y sueños, ¿ok? En el orden que Pablo enseña, ¿ok? Si no se hace conforme a este modelo, todo el que profetice, aunque sus profecías se oigan bonito y llame la atención, no es profecía, ¿ok? Perfecto, gloria a Dios. Comenzamos. Disculpe la demora, ¿ok? El tiempo que le haga pasar, ¿ok? Ok, ya se me fue el tiempo, mucho tiempo. No, todavía tengo tiempo. Lo único es que pensaba que me quedaba como 5 minutos. Ay, qué bueno, todavía voy por 5 minutos, pero no. Oh, pero vamos a seguir, continuamos, ¿ok? Jeremías 23, comenzando con el versículo 25 en adelante, ¿ok? Comenzamos. Posiblemente no me dé tiempo de yo terminar de explicar estas profecías de que Dios habla aquí y tenga que continuar con el próximo video, ¿ok? Es posible, porque también tengo que hablar de los sueños y visiones y revelaciones que Pablo tenía para nosotros seguir ese modelo de ejemplo y enseñanza. Comenzamos. Escuché lo que han hablado los profetas que profetizan falsamente en mi nombre, diciendo, tuve un sueño, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estarán las falsas profecías en las bocas de los falsos profetas? La profecía de engaño de su propio corazón. Ok, perfecto. Dios le estaba hablando a través del profeta Jeremías porque había muchos profetas que engañaban al pueblo. Entonces, dice aquí la profecía, versículo 25, que habían profetas que tenían sueños y que esos sueños nada tenían que ver con la revelación de Dios al pueblo hebreo, lo que habla Dios al corazón al pueblo hebreo. Y lo más que me llama la atención aquí es cuando dice profecía de engaño de su propio corazón. ¿Qué significa profecía de engaño de su propio corazón? El corazón del hombre salen malos pensamientos. Del corazón del hombre salen los pensamientos de envidia, de celo, de contiendas. Todo ese tipo de pensamiento de envidia, celo, contienda, adulterio, fornicación, en hacer mal, en pensar mal de otra persona, sale del corazón. El corazón es un sinónimo de la mente. Cuando se habla de corazón, es un equivalente y sinónimo de la mente. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 16. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pablo habla en relación a la mente de Cristo, diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Pues la mente de Cristo es como Cristo piensa. Cristo piensa, que es como Cristo piensa en las cosas buenas. Nosotros como iglesia debemos profetizar a sí mismito, con una mentalidad de como Cristo. Todo lo que tenga que ver con ayudar al prójimo, restaurar a la iglesia. Tomando de ejemplo, en Gálatas 6.1, Pablo da una palabra de restauración, diciendo los espirituales. Ok, vamos a leerlo, me interesa leerlo, ok. Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 6. Aquí está, dice aquí: hermanos míos, si alguno de ustedes, entre ustedes, fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, los espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre.
¿Ve? Espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Ok. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Observa que Pablo está hablando aquí de restauración a las iglesias. Segundo, dice, si alguno entre ustedes hay alguien que cometió una falta, una debilidad, entre ustedes mismos, restáurelo. Y luego dice, pero con espíritu de amor y de mansedumbre. Pablo está diciendo a las iglesias, a los que son espirituales, ustedes mismos, a los que son espirituales, restáuralo, pero con espíritu de amor y mansedumbre. Amor a mansedumbre es parte del fruto del espíritu. Es parte del fruto del espíritu. ¿Ok? Entonces Pablo luego dice, ustedes mismos, a los que son espirituales. ¿Quiénes son los que son espirituales? Los espirituales no son aquellos que tienen muchos sueños, visiones, revelaciones, que tienen muchas profecías, que tienen alto nivel de academia. No, nada de eso tiene que ver, no. Los espirituales son aquellas personas maduras, capacitados, que tienen amor por los hermanos, que tienen amor, que sienten piedad y misericordia, que no los discriminan, que no los rechazan, que no los vituperan, que se compadecen de los hermanos en la necesidad que ellos están viviendo y pasando. Por eso Pablo dice, ustedes los espirituales, ¿ve? Ustedes, está usando un pronombre personal. Ese pronombre ustedes es un pronombre plural de segunda persona, ustedes. Cuando Pablo dice ustedes, Pablo no está diciendo a cualquiera. Miren, a cualquiera de ustedes, pues restáuranle con espíritu de amor y mansedumbre. No, Pablo dice ustedes y luego dice los espirituales. Pues Pablo está identificando ustedes, pero luego dice los espirituales, porque no todos tienen capacidad y madurez y amor para restaurar. Acuérdense que los espirituales son aquellos que ayudan a los demás con amor, que sienten compasión por aquellos, que no los discriminan, no los vituperan. ¿Ok? Y dice Pablo, ustedes, los que son espirituales, restáuralo. ¿Ves? Está hablando de restaurar. Y cuando dice Pablo, con espíritu de amor y mansedumbre, está Pablo tomando el fruto del espíritu. ¿Por qué razón? Porque solamente con amor, paciencia y amor el hombre puede reaccionar. El hombre puede abrir su corazón y puede reaccionar y puede reflexionar en la debilidad o la falta que ellos tienen. ¿Ve? Entonces, pero cuando un profeta, alguien que se llame profeta, no tiene amor, no tiene misericordia y tiene una mente prejuiciosa, una mente de hacerle mal, de ver a otra persona avergonzado, entonces eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque ese tipo de profecía son lo que aquí Dios está hablando. Personas soñadores de sueños, visiones, y cuando aquí dice aquí engaño de su corazón. Profetiza, tiene sueños, revelaciones, visiones, pero que engaña con su propio corazón. El corazón engaña. A veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros, permíteme un momentito, perdóname. Ok, ya mismo tengo que cortar para ir al próximo video. Pero no te preocupes, tranquilo, que si no me da tiempo para terminar, yo completo el mensaje en el próximo video. ¿Okay? Que ustedes no se van a quedar sin palabras. Siempre voy a proveerles palabras de vida, de esperanza y de amor para ustedes, para la gloria del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Porque un profeta que diga ser profeta o cualquier persona en particular tiene que tener la mente de Cristo. No debería de profetizar bajo prejuicios. Ningún tipo de preferencia, prejuicio, celo, envidia, nada de eso. Porque una persona que profetiza a otro bajo prejuicios, podemos decir bajo celos, envidia,
Pero entonces ese tipo de profecía que se está lanzando hacia otro ya no es la mente de Cristo, ya no es la mente de Dios, ya no es la mente de Dios, sino el hombre que está tratando de lanzar una profecía pero usando el nombre de Dios. ¿Ok? El nombre de Dios. Entonces una persona se sana, se restaura, abre su corazón para reflexionar hacia Dios, para enderezarse de su mal camino, cuando un profeta o cualquier persona lanza una palabra de su corazón, pero con amor, no con envidia, no con celos, no con envidia ni celo, no, con amor. ¿Tú me estás entendiendo? Pero estos profetas, dice aquí, estos profetas engañan con falsas profecías de engaño de su propio corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón de estos profetas no hay un corazón para amar al prójimo. Lo que hay es un corazón para hundir al prójimo. ¿Tú me entiendes? Son profecías que vienen de los hombres, el deseo, como Pablo dice en Gálatas. Pablo habla en Gálatas capítulo 5, los deseos en la carne. Y más adelante habla de las obras en la carne. ¿Qué diferencia hay? Pues los deseos en la carne significan los deseos que el hombre quiere hacer. Yo quiero hacer esto de esta manera, no me gusta dejarme dirigirme por Dios, voy a hablarle a esta persona de esta forma a mi manera y total me va a escuchar porque soy profeta y yo digo el nombre de Dios. Y al decir el nombre de Dios, todo el mundo tiene que quedarse calladito y decir que Dios está hablando. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los deseos, la manera como el hombre quiere buscar a Dios, que va contrario al espíritu. Como el hombre quiere pensar, pero es contrario a Dios, que no es la mente de Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? Esos son los deseos de la carne. Entonces, estos profetas le pasaba lo mismo. Y Dios decía que están profetizando y engañando, teniendo sueños y visiones, pero con su propio deseo de la carne, no conforme a Dios. ¿Estás entendiendo? Ok. Vamos a hacer una pausa para seguir con esto. Continuamos, no he terminado, porque también me falta por hablar las visiones y sueños y revelaciones que Pablo tiene para dejarnos guiar y llevar con ese ejemplo. Y luego también me falta por hablar sueños y visiones, profecías y revelaciones que realmente no son. Aunque se oigan bonitas, definitivamente estos tipos de sueños no aplican para la iglesia. Todo eso lo estaré hablando, pero más adelante, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video, ¿ok? Gloria a Dios.